Social de Colombia. Señor Ordóñez, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente. En primer lugar, agradecemos esta invitación para participar en este panel de cierre. Para Colombia, sin lugar a dudas, es muy importante poner en contexto de lo público el marco situacional de las violencias contra las personas mayores en el país, para tomar decisiones desde los enfoques de prevención de las violencias, promoción de la vida y de la salud pública. La presentación que vamos a hacer, básicamente, digamos, tiene tres puntos esenciales. Primero, las violencias contra las personas mayores de 60 años en el país. Ok. Entonces les decía que el primer punto hace referencia a las violencias contra las personas mayores de 60 años. El segundo hace referencia a la respuesta institucional desde la política pública nacional de envejecimiento y vejez que lanzamos este año. Y el tercero, comentaremos algunos retos y desafíos para la implementación de esta política pública. En relación con el análisis de las violencias contra las personas mayores, vale la pena mencionar que es necesario avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de información que nos permitan tener un contexto cercano a las violencias. Actualmente, una falencia es la falta de información en tiempo real. De ahí que surjan dificultades como el subregistro, el desconocimiento de las problemáticas propias de esta población. Sin lugar a dudas, de acuerdo con los registros de las lesiones de causa externa no letales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el periodo 2015 al 2021 en Colombia se realizaron 51.660 valoraciones por casos de violencia de distinta índole, como la violencia interpersonal, el presunto delito sexual, la violencia de pareja y de violencia intrafamiliar contra personas mayores. Se evidencia una tendencia al aumento en este tipo de violencias en los últimos 7 años. La tasa de casos por cada 100.000 habitantes, marcada en línea amarilla, pasó de 132 en el 2015 a 141 en el 2019. En los años de 2020 y 2021 observamos una disminución que probablemente se explica por efectos del confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, no sin decir que haya sido una reducción de los casos de violencia, sino del registro de los mismos. Al analizar este fenómeno en su conjunto, es decir, agrupando las diferentes formas de violencia, se infiere una mayor afectación a personas mayores, hombres. En efecto, las personas de sexo masculino recibieron 54% más valoraciones por estas violencias que las personas de sexo femenino. En el mismo periodo, la tasa por casos por cada 100.000 habitantes pasó de 177 en 2015 a 189 en 2020 en el caso de los hombres y de 94 a 102 en el caso de las mujeres. Destacamos que Colombia, por ser un país diverso poblacional y territorialmente, por tanto el análisis discriminado nos ha permitido identificar diferencias entre los diferentes departamentos. Asimismo, al revisar específicamente la violencia intrafamiliar contra personas mayores de 60 años, se revelan algunos aspectos adicionales. En primer lugar, este tipo específico de violencia, es decir, la violencia intrafamiliar, representa en promedio el 26% del total de los casos de violencia registrados. Es decir, una cuarta parte de todos los tipos de violencias contra las personas mayores hace referencia a la violencia intrafamiliar. La tendencia observada en este caso es similar a la anterior, un aumento sostenido de los casos registrados, como lo indica el cambio de la tasa por cada 100.000 habitantes que pasó de 30 en 2015 a 36 en 2018. Es evidente que este tipo de violencia se acentúa en las mujeres, dado que el 53% de los casos las víctimas son mujeres mayores de 60 años. Y esto es coincidente con lo que sucede con las violencias contra las mujeres en otras etapas de la vida. Aquí también nos llama la atención que el 62% de las víctimas de estas violencias se encuentra entre los 60 y 70 años. Esta situación y esta información frente a las lesiones no fatales de causa externa en Colombia, con información recogida este año, desde enero hasta octubre, identificamos que de manera alarmante que los hijos hombres son unos de los principales agresores en los casos registrados.
En el 42% de estos casos de violencia, el agresor de la persona fue su propio hijo. Asimismo, frente a las actividades en las que ocurrieron los hechos, el 40% de los casos estuvieron relacionados con actividades propias de cuidado de las personas mayores y un 27% en actividades propias del hogar, es decir, que antagónicamente a lo que podemos pensar, las actividades de cuidado y del hogar no son seguras para la protección de los derechos de las personas mayores. En relación con el factor que desencadena la agresión, hay dos hechos relevantes. En primer lugar, las acciones de intolerancia y las relacionadas con el machismo, que han generado en Colombia un 65% de los casos de las violencias físicas. Y en segundo lugar, el consumo de bebidas alcohólicas, que alcanzó el 24% de los casos. Como lo decía anteriormente, llama la atención que el escenario donde ocurren los hechos de las lesiones no fatales son en un 84% en las propias viviendas donde habitan las personas mayores. Es necesario entonces fortalecer las acciones de prevención de las violencias, la convivencia y las redes de apoyo de esta población. Quiero comentarles que la actualización de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez ha sido un ejercicio muy importante para el país que ha reafirmado la participación ciudadana de las organizaciones de personas mayores y la necesidad de fortalecer la articulación y la respuesta del Estado. En ese sentido, señalamos como un logro para el país que en mayo de este año, por primera vez en la historia de las personas mayores en Colombia, se sancionó la política nacional a través del decreto 681, con el fin de darle un carácter permanente y vinculante a los compromisos y acciones que se deriven de su implementación. Uno de los elementos a destacar es el proceso de participación de las personas mayores en la formulación del plan de acción que actualmente estamos llevando a cabo. Este enfoque participativo, sin lugar a dudas, constituye una manera efectiva de eliminar la discriminación hacia las personas mayores. Este trabajo que realizamos ha contado con la participación de la sociedad civil, el Consejo de Personas Mayores, los espacios de concertación territorial y sociedades científicas, ONGs y academia. Por parte del Gobierno Nacional se ha tenido la participación de 13 ministerios y 3 departamentos administrativos. Nos hace falta incrementar el trabajo articulado, pero actualmente estamos elaborando de forma participativa en la construcción conjunta entre la sociedad civil y el Gobierno Nacional, un plan de acción que recoja las necesidades de los territorios. Es importante mencionar también que lo anterior, respaldado por la voluntad política de este nuevo gobierno, tuvo un efecto contundente, pues Colombia fue el 9º país en ratificar la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas ante la OEA, en un acto que se realizó el pasado 27 de septiembre. Colombia adhiere a este instrumento vinculante para la protección de los derechos de las personas mayores, y esto le da un panorama distinto a cómo el gobierno está pensando y está construyendo en torno a las personas mayores. La construcción de la política se hizo específicamente en 6 ejes estratégicos que los vemos ahí graficados. El primero es la superación de la dependencia económica, el segundo hace referencia a la inclusión social, el tercero a una vida libre de violencias, el cuarto a la atención integral en salud, atención a la dependencia y organización al servicio del cuidado, el quinto al envejecimiento saludable y el sexto a la educación, formación e investigación. En términos de cómo Colombia propone abordar el tema de la violencia desde la política, lo que hemos identificado y lo traemos como propuesta es que se aborde como un asunto transversal a las políticas públicas poblacionales, y esto demarca un ejercicio de construcción social que parte por identificar las causas de la violencia en las que hemos identificado que prevalecen contextos patriarcales, los cuales están aún inmersos y siguen creando relaciones de poder abusivas dentro de los hogares, y a su vez promueven la subordinación, la dependencia económica y la dependencia física en muchos casos. Se ha identificado con mucha fuerza las discriminaciones y violencias que se amparan en visiones negativas de la enfermedad y de la vejez. Esto ha generado consecuencias en favor de la prevalencia de esas violencias, sobre todo cuando hablamos de la violencia intrafamiliar contra las personas mayores. A su vez afectan la salud mental y física. Ayer yo lo comentaba en el informe del país. Las atenciones por enfermedades neuropsiquiátricas en Colombia van en aumento en los últimos años.
y además afectan la salud pública y generan daños y riesgos para otras enfermedades. Ok, voy a terminar con la última parte, entonces, por temas de tiempo. En cuanto a los retos para la implementación, consideramos importante, digamos, como aspectos estratégicos. Primero, es necesario poner en la agenda pública y en conocimiento de la sociedad en general este fenómeno que se viene presentando y que continúa en aumento. En segundo lugar, hay en el país una reforma a la salud que tiene dentro de la agenda del nuevo gobierno e involucra varios aspectos que refuerzan los mecanismos para hacer frente a estas situaciones, bajo un enfoque territorial y bajo un enfoque de derechos. En tercer lugar, es importante considerar que si bien es el Ministerio de Salud quien lidera las acciones de política, es necesario el compromiso y el trabajo articulado. Y finalmente, quiero decir que es necesario que deba prevalecer en todo momento la participación de las personas mayores en los procesos de formulación y de implementación de la política pública. Quiero terminar diciendo que para el nuevo gobierno de Colombia es muy importante el reconocimiento de las luchas sociales y por eso ratificamos la posición para ser parte de la mesa directiva de la quinta conferencia. Creemos que es posible construir con y para las personas mayores. Muchas gracias por compartir la experiencia de Colombia y la verdad me entristece, pero no me sorprende cuando habla de los problemas de subregistro, porque la cuestión de la violencia contra las personas mayores a nivel global hay mucha incidencia, pero es uno de tantos crímenes que pasan contra las personas mayores que no tienen ninguna visibilidad social. Así que tenemos que traer mucha más visibilidad, como decía en su presentación.